Muy buenas noches y bienvenidos a Con España a Vueltas, en una semana donde el cerco judicial se empieza a estrechar sobre el entorno del sanchismo. Zapatero podría ser imputado por delito fiscal, el juez ya ha abierto pieza separada por esas joyas que están valoradas por el perito en 1,3 millones de euros. Pero es que además estamos conociendo detalles de las agendas de Leire Díez, ya saben, la fontanera, donde aparecen vínculos muy inquietantes con la Fiscalía General del Estado y también con la Dirección General de la Guardia Civil. Entre esas agendas aparece el nombre de PS. ¿Adivinan quién puede ser? Fíjense la interpretación de Feijóo. Señor P.S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. La estrategia por parte del Gobierno es huida hacia adelante. El presidente del Gobierno dice que vivimos en el mejor momento de la historia de la democracia, pero alguno de sus ministros empieza a lanzar la especie de que existe prevaricación judicial, no lawfare, sino prevaricación, con esas palabras. Y de momento le preguntan a los ministros y responden: manzanas traigo. ¿Qué le parece que el dado de la Guardia Civil ordenara a los agentes de la UCO ponerse de perfil en las investigaciones de corrupción? No sé más que mi trabajo, que es lo que hago cada día, trabajar con las Fuerzas Armadas, estar cada día trabajando por España y por el bien común. Todos, y cuando digo todos, deberíamos aprender de lo que ha dicho el Papa. El director adjunto de la Guardia Civil da orden de ponerse de perfil y la ministra de Defensa dice que están trabajando mucho. Increíble. Pero es que hay otros ministros como Óscar López, como les decía, que apuntan directamente a que existe prevaricación judicial. Y esto es un torpedo en la línea de flotación, un torpedo en la propia institucionalidad y en el Estado de Derecho. Jueces que prevarican. No he dicho todos los jueces prevarican. He dicho hay jueces que prevarican. Y si no son ellos, es alguien de su entorno, para que me entiendan. ¿Y qué es lo que dice Sánchez? Bueno, pues que en realidad está teniendo problemas porque se mete con los poderosos. Miente que algo queda. El problema es que usted no tiene voz propia. Usted es la voz de sus amos. Y yo ya sé que somos incómodos este gobierno para sus amos, para aquellos que ven mal el que se suba el salario mínimo interprofesional, el que se revaloricen las pensiones, el que se fortalezca el estado del bienestar. Es absolutamente impresionante lo que estamos viviendo. Bueno, y todo eso en una semana marcada por la visita del Papa. La verdad es que ha sido una visita muy intensa. Creo que marca un antes y un después. Ha sido un verdadero tsunami león. Y entre otras cosas ha hablado sobre el problema de la inmigración y ha dicho de todo, lo vamos a analizar a fondo, pero entre otras cosas ha dicho que el Occidente, Europa, no puede mirar para otro lado cuando el Mediterráneo y también el Atlántico se han convertido en un cementerio sin lápidas. Debe convertirse en examen de conciencia para las naciones de origen, que deben crear condiciones de paz, justicia, desarrollo. Para las naciones de tránsito, llamadas a proteger y no a dejar a los débiles en manos de redes criminales. Para Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas. También ha tenido palabras muy firmes contra las mafias que trafican con seres humanos y, desde luego, el derecho de los inmigrantes a seguir en su tierra y a poder desarrollar su vida en su tierra. La verdad es que ha sido impresionante, lo vamos a analizar enseguida. Entre otras cosas, también ha hablado en el Congreso de los Diputados del aborto y de la eutanasia, precisamente en un país donde se legalizó la eutanasia de Noelia, una joven de 23 años, increíble, y además en un Congreso de los Diputados que ya está acelerando los trámites para que las eutanasias se tramiten de manera mucho más rápida. Bueno, pues quiero que escuchen al padre de Noelia el testimonio de esta misma semana porque es absolutamente desgarrador. No la pude ver en la caja, me despedí de ella, y aquí la tengo. Es mi Noelia, mi hija, 24 años. Es tremendo, no pudo
decir absolutamente nada, no opinó absolutamente nada, simplemente fueron hipereficaces en ejecutar esa sentencia de suicidio asistido. La verdad es que es tremendamente doloroso. Como ven, ha sido una semana muy intensa, tanto en la corrupción como en esta visita papal, que vamos a analizar enseguida aquí con España Vueltas. Arrancamos. Para analizar todos estos temas tenemos con nosotros a Álvaro de la Torre. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Encantado. Y también nos acompaña Fernando Fanego. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Luis. Bueno, un placer. ¿con qué os quedáis? Porque es que el culebrón de la corrupción es ya casi difícil de seguir, pero es inquietante porque es que lo toca todo. Es una trama tan ramificada y que tiene tantas conexiones internas que ciertamente, como dices, es difícil de seguir. Pero lo último que hemos conocido esta semana pasada, bueno, pues es que Leire, esa que algunos tachaban de friki y que el Partido Socialista intentaba decir que era una persona que iba por libre y que no tenía conexiones, ¿no?, con, digamos, con el núcleo de poder del partido, pues se ha demostrado que eso es absolutamente falso, que Leire Díaz fue a pedirle a Ábalos que mantuviera, entre comillas, la boca callada, ¿no?, y además bueno, le dejaba claro que venía de parte del secretario de organización, Santos Cerdán. Sabemos que Leire acudió a la Fiscalía y se reunió con el número 2 del fiscal general del Estado, con Diego Villafañe, una persona, bueno, pues la máxima confianza del fiscal general, y habría que saber eso en qué se ha traducido, tendremos que verlo. Y además el Partido Popular ha convocado próximamente a la fiscal general del Estado, Pere Mato, para que diga algo en sede parlamentaria en el Senado, a ver qué ha ocurrido ahí. Y sabemos que Leire ha tenido incidencia en la SEPI, sabemos que Leire, bueno, pues ha tenido, digamos, unas maniobras para, bueno, no, y también ha tenido reuniones con la directora general y a raíz de esas reuniones el DAO ordena ponerse de perfil. Sí. Lo que tenemos claro es que Leire no era un outsider y no iba por libre, sino que estaba vinculada al núcleo de poder del Partido Socialista, porque además quedan acreditadas esas reuniones en las que estaba incluso con Antonio Hernández, que era, bueno, pues una persona del gabinete del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, ¿no? Claramente, núcleo de poder del Partido Socialista maniobrando de manera absolutamente ilegal. Ya están, Fernando, con la estrategia de esa señora de la que usted me habla. Lo que pasa es que, claro, las evidencias son muy potentes. Es que una militante del Partido Socialista no habla del fiscal general del Estado como de Álvaro, ni llama a la puerta de la directora general y se reúne con ella 3 veces. Es normal que ahí estuvo el fiscal Estampa al tanto cuando se intentó hacerle la 13-14 y lo grabó. De ahí es donde se vio exactamente un fiscal que fue defenestrado por la ex fiscal general del Estado, pareja del juez Estrella Garzón, el ex juez Estrella Garzón, y que de alguna forma participó directamente en tratar de tergiversar y de urdir una malévola trama como la que estamos viendo. Pero igualmente entiendo que no va a seguir sin pasar absolutamente nada. Es decir, van a seguir saliendo, por supuesto, casos más de corrupción muchísimos más relevantes que ya sí es de por sí lo que estamos viendo, y no va a seguir pasando absolutamente nada. Es decir, este señor, desde luego, la única salida que tiene es la de intentar agotar la legislatura hasta el 2027, previo a verse buscando una salida como la Organización Mundial de Turismo, de la Salud, o cualquier tipo que, igual que el primer ministro holandés de Países Bajos, se buscó la Dirección General de la OTAN. Es decir, aquí es inviable. Es decir, en España, lo que vayan a dejar de España va a ser inviable. Es decir, el que puedan seguir pernoctando en nuestro país. Sí, y, se rumorea la Organización Mundial de la Salud. La verdad es que si fuera así, puente de plata, porque es que lo que estamos viviendo de deterioro institucional es absolutamente insufrible. Imagínese un país en el que estamos ahora mismo, y decir, con todas las instituciones más importantes totalmente desestructuradas y mancilladas, es decir, en el caso, por ejemplo, de la justicia mismamente, ¿no? Total. Es decir, que se toma por el pito del sereno a uno de los estamentos principales de un Estado de Derecho que lamentablemente nada tiene que ver con el que se inició en su momento con el proceso constituyente en la Constitución. Total. Bueno, vamos a analizar todos estos temas en profundidad. Antes abrimos página internacional. Perú. Ha habido elecciones, como saben, había un rifirrafe entre la candidatura gubernamental y Keiko Fujimori. Finalmente ha sido el voto exterior el que ha facilitado la victoria de Keiko Fujimori. Todavía no ha sido reconocida, pero el resultado ya es absolutamente incontestable y ya los seguidores de Fujimori están celebrando. Quiero que vean las imágenes de
Keiko Fujimori en esa celebración, ahí lo están viendo, dicen que el resultado es irreversible y por lo tanto se produce ese cambio. No sé, Álvaro, si tienes la sensación de que hay un giro en toda la región hacia, digamos, gobiernos de derechas. Ha ocurrido con Milei en Argentina, Bukele en El Salvador, probablemente el Tigre en Colombia, y todos muy ligados a Trump. Ciertamente hemos visto un periodo del izquierdismo más absoluto en muchos de esos países que ha llevado a situaciones verdaderamente lamentables, ¿no? Lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en Colombia. Hay que ver ahora cómo se sustancia el proceso electoral en Colombia con la segunda vuelta, ¿no? Pero hay posibilidades reales de un cambio. Hemos visto el cambio en Chile después de los gobiernos de Boric, sus intentos de reforma constitucional, de una marcada radicalización izquierdista. Y desde luego que yo creo que Milei fue el primero que, bueno, que puso un pie firme, ¿no? con un cambio de políticas, y se está empezando a ver esa ola de cambio. Yo creo que también la presencia de Trump en la Casa Blanca es un empuje fuerte para un cambio de políticas en Latinoamérica. A mí lo que me gustaría ver, sin duda, además de estos cambios que se están viendo en muchos países del Cono Sur, es un cambio en Cuba, que yo creo que es algo verdaderamente histórico si finalmente ocurre, ¿no? Digamos que Estados Unidos, bueno, pues está apretando para intentar buscar algún tipo de transición, aunque sea con algunos elementos del régimen, pero que permita una apertura, porque sin duda bueno, pues las situaciones dramáticas, ¿no? humanitarias que se están viviendo allí son terribles, y puede ser el momento adecuado para un cambio que no parecía posible en Venezuela y tampoco parecía posible en Cuba, pero viendo lo que ha ocurrido en Venezuela, yo creo que podemos albergar una esperanza de que en Cuba caiga una dictadura atroz. Yo he tenido ocasión alguna vez de viajar a Cuba y la verdad es que es lamentable un poco ver el clima de pobreza y de miseria, un país destartalado por completo que podía tener una economía boyante. Sí, sí, correcto. Lo que pasa es que algunos tenemos la sensación de que pasan los días y no se produce ningún cambio real. Es verdad que ha habido muchos comentarios, es verdad que hay una fragata de Estados Unidos en la costa animando a que ese cambio se produzca, a que ha habido varios contactos, a que ha habido un desembarco de representantes de Estados Unidos, a que el país está en absoluto colapso, que el suministro energético es casi un milagro, y que por lo tanto no hay actividad de nada. Más que las remesas, es lo único de lo que viven, pero el cambio no se termina de materializar. Sobre todo porque es un país que yo también tuve la suerte y la fortuna de conocerle. En 2 ocasiones he estado ya en Cuba, no por supuesto en este momento tan sumamente lamentable en el que se encuentra ahora mismo el país, ¿no? Pero sí que viví un poco la transición, porque la primera vez que yo fui a Cuba estaba Fidel Castro, todavía estaba como regidor, bueno, como dictador Fidel Castro, con plena salud y tal, sí. Y luego he visto con Raúl, he estado en la época de Raúl, ¿no? A ver, no deja de extrañarme, sobre todo porque hay como una especie como de impasse en la política internacional y sobre todo en la estrategia que Donald Trump hizo con Venezuela, es decir, extrayendo lógicamente el tumor principal del gobierno venezolano bolivariano, sacándolo del país, pero todavía no he visto una reforma estructural, digo, que haya en la cúpula del Cártel de los Soles, que es quien realmente administra el país, ¿no? Claro. Puso al títere que tenía de segundo como la que ahora mismo está de regidora, pero no ha vuelto a cambiar. Y Cuba es una especie como de apéndice de lo que era Venezuela. Es decir, date cuenta que sin Venezuela, Cuba no podría haber existido durante mucho tiempo. Pero probablemente sin Cuba tampoco habría Venezuela. O sea, que no es una simbiosis. Y casualmente sin Corea. Es decir, aparte de la Unión Soviética, Corea, se ha visitado allí casi todos los autobuses o casi todo el transporte público, estas son todas marcas coreanas, ¿no? Es decir, que sorprende, hay un cierto interés. Yo, por supuesto, desde luego, estaría encantado de que ese régimen, desde luego, desapareciera y se erradicara, ¿no? Y esperemos que la buena suerte y sobre todo de estar de la mano de los Estados Unidos, que es un país puntero en cuanto a democracia se refiere, pues no vuelva a caer en lo que pasó con Batista, que se convirtió en el sitio de los casinos de los más golfos que había en Estados Unidos. Sí, en el prostíbulo de Estados Unidos también. Bueno, ha habido algún cambio importante porque Estados Unidos ha advertido a las empresas que colaboran con la empresa militar de Cuba, que es en realidad el chiringuito con el que roba la mafia castrista, que si siguen colaborando va a haber sanciones. Iberojet ya ha suspendido su operación en Cuba, Melilla también, que tenía, creo que eran 16 hoteles. Es decir, que se están produciendo cambios que creo que eran muy sustanciales. Lo que está diciendo Estados Unidos hoy, oiga, el que colabore con el régimen, porque el que le está dando oxígeno al régimen, va a tener sanción. Por lo tanto, si el régimen se queda sin oxígeno, muere. Y yo creo que es una buena medida, ¿no?
Sí, muchas Y empresas el hecho de que españolas. Meliá, que tiene unos intereses increíbles en Cuba, que lleva invirtiendo en Cuba desde hace décadas, ha decidido salir del país, me parece que es muy significativo, ¿no? Yo creo que estamos ante un final de ciclo claro en Cuba y creo que, digamos, un poco esa asfixia económica que está propiciando Estados Unidos tiene la voluntad de forzar definitivamente un cambio y un giro histórico. Marco Rubio yo creo lo tiene muy claro por sus antecedentes familiares cubanos, de que una de las misiones históricas de Estados Unidos es erradicar ese absoluto, digamos, comunismo recalcitrante, ¿no? que sigue instalado en Cuba, y yo creo que tiene, digamos, la necesidad en este mandato de Trump de terminar con ese cáncer, ¿no? del comunismo en Cuba, y que es el momento histórico, es la ventana de oportunidad ahora mismo. Sí, sí, está claro. Bueno, hablemos del tema de la inmigración, porque el Papa, entre otras cosas, ha hablado de la inmigración. Probablemente ha sido de los temas más delicados, porque para el gobierno era absolutamente estratégico. El gobierno ha tratado de instrumentalizar al Papa para tratar de decir que dice exactamente lo mismo que están diciendo ellos. Básicamente que el Papa venía a bendecir la política migratoria del gobierno, y desde Vox han marcado clarísima distancia con el Papa por este asunto. Fíjense lo que decía Elma Sáenz en el Consejo de Ministros, porque decía que el Papa había dicho que prácticamente que les había bendecido, que había avalado la política migratoria del gobierno. Vemos en el Vaticano un aliado a nuestra visión humanista del mundo, en cuestiones tan importantes como la paz, el respeto a la dignidad humana, al orden internacional, al multilateralismo, a la política migratoria, con un respaldo desinteresado por parte del Papa a la política migratoria del Gobierno de España. Un apoyo desinteresado, llega a decir. En fin, obviamente no existe ese apoyo desinteresado. El Papa lo que ha hecho ha sido un discurso humanista. Ha dicho que hay que defender la dignidad de las personas y que obviamente la dignidad no tiene pasaporte, pero de ahí a avalar y un apoyo desinteresado a la política del gobierno, creo que hay un absoluto abismo. Bueno, el Papa también ha sido muy duro con la indiferencia de Occidente frente al drama de la inmigración y de los que fallecen en ese tránsito, en esos cayucos. Dice que el Mediterráneo y también el Atlántico se han convertido en un cementerio sin lápidas. Debe convertirse en examen de conciencia para las naciones de origen, que deben crear condiciones de paz, justicia, desarrollo. Para las naciones de tránsito, llamadas a proteger y no a dejar a los débiles en manos de redes criminales. Para Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin la... Bueno, como les decía, para Vox también ha sido un tema importante, porque Abascal ha mostrado cierta distancia con el Papa. Dice que él lo que quiere es la misma política del Vaticano, porque el Vaticano impone sanciones a quien salta la valla. Gusta la política migratoria del Estado Vaticano. Si uno entra ilegalmente o con violencia, pues tiene multa, tiene cárcel y tiene la prohibición de entrada. A mí me gustaría una política migratoria igual para España. Bueno, además de esas declaraciones que se producen después del discurso del Congreso, que es un discurso espectacular, donde habló de la Escuela de Salamanca, del derecho a la vida, de la posición en contra de la eutanasia, el derecho de los padres a la educación de sus hijos, por supuesto, de la libertad religiosa, el comentario de Abascal fue ese. Pero es que lo más llamativo es que Carlos Quero, el portavoz de Vox, tampoco quiso aplaudir ese discurso, y además lo hizo de manera manifiesta. Sin embargo, el Papa sí ha hablado del derecho de los países a proteger sus fronteras. Personalmente creo que un Estado tiene derecho a poner reglas para sus fronteras. Yo no digo que todos deben entrar como sea, sin orden, creando situaciones a veces más injustas en el lugar donde llegan de lo que han dejado. Bueno, pues ese es el discurso del Papa, que también ha lanzado mensajes durísimos contra las mafias que trafican con seres humanos, y también a los propios personas que desean inmigrar, que sean responsables con sus propios países, que tienen derecho a no emigrar y a desarrollar su vida en sus países, y que además tengan mucho cuidado con quien les vende promesas que luego van a ser muy difíciles de cumplir. Álvaro, no sé si tienes la sensación de que todo el mundo se ha quedado con la parte que le interesa. Bueno, esto era previsible, ¿no? Porque para el gobierno
La visita del Papa León XIV era un balón de oxígeno para salir, digamos, del marco de corrupción en el que hemos estado en las últimas semanas. Yo creo que el viaje de León XIV sin duda ha traído luz, ha traído esperanza, ha sido como un soplo de aire fresco para la sociedad española. Ciertamente en el tema de las migraciones cada uno ha interpretado la cuestión, bueno, pues desde donde le convenía, ¿no? Ciertamente el Papa yo creo que ha dicho todo lo que había que decir desde la doctrina cristiana y en ese sentido el Papa ha sido muy claro. Dureza contra las mafias, sin duda, les ha pedido conversión, les ha pedido que dejen de hacer lo que están haciendo, de traficar con migrantes, les ha dicho que la justicia divina pues les espera en cierto modo. Sí. Ha sido muy claro en la necesidad también de una acogida y de un cuidado de los migrantes, porque claro, evidentemente, ya lo dijo Jesucristo, ¿no? Fui forastero y me acogisteis. Necesitamos tener, bueno, pues una política necesaria de atención a aquellos que llegan a nuestras costas, pero sin duda también ha sido muy claro, y esto pues evidentemente el gobierno no lo ha querido ver, pero creo que haces muy bien, Luis, en dejarlo también claro hoy en el programa. El Papa ha reivindicado también el derecho de los migrantes a poder quedarse en sus países porque haya condiciones de paz y condiciones económicas adecuadas, ¿no? Claro. Y creo que el Papa, bueno, pues ha explicado todas las vertientes. Esto es lo importante, es decir, la doctrina cristiana, bueno, pues es caritativa, pero también plantea que hace falta una ordenación, ¿no?, de la vida común, de la vida política, y creo que el Papa pues lo ha explicado, necesario, bueno, pues ordenar también el ámbito estatal, y para servir al bien común pues también hace falta unas fronteras ordenadas. Claro, esto no quita, digamos, que no tengamos un ámbito caritativo, y yo creo por eso el Papa ha querido estar en los centros de Cáritas, en Madrid, ha estado en Canarias en los centros de atención a los migrantes, ha sido muy cariñoso y muy atento. He escuchado las historias de drama que verdaderamente también, claro, y yo creo que esto nos interpela a todos, es decir, que veamos las migraciones desde un punto de vista humano, desde un punto de vista caritativo, de acogida, y a nuestros representantes públicos es a los que les compete hacer una política que permita, bueno, pues unas fronteras ordenadas y probablemente regular el tema de las migraciones de una manera más acorde a las necesidades económicas o de fuerza de trabajo que haya, porque si no se generan expectativas probablemente bueno, pues desenfocadas en personas que migran y que luego no encuentran el nivel de bienestar que esperaban. Fernando, ¿tienes la sensación de que el gobierno ha conseguido su objetivo de blindarse con el Papa? Te agradezco muchísimo esa pregunta, evidente, es claro. Sí. ¿Cómo es posible que ahora se acerque a Dios, ¿sabes?, al Santo Pontífice, cuando no fue capaz de asistir a la misa funeral de la gente de Adamuz? Sí, sí. Es decir, creo que se llamaban fariseos, o siempre ha tenido el nombre de fariseo. A quien se arrima siempre al diablo, al final algo le contagia. Y lamentablemente estamos viendo una situación que, digo, de la máxima esplendor, sobre todo para alegría, y como bien decía, que ha sido un momento para mí espectacular que haya llegado el Santo Pontífice León XIV aquí a España, y la alegría, sobre todo, ha dado una muestra absolutamente de unión de la sociedad civil, ¿sabes?, de estar ahí en la calle y de saber sobreponer ese tumor y ese cáncer que tenemos social, económico, que pesa sobre todos los que estaban en la misma calle igual, ¿no? Sorprende también muchas veces que cuando a ver, este tipo de visitas que son de Estado, y sobre todo una visita como la del Santo Pontífice a España ahora, en el momento tan coyunturalmente difícil que tenemos, ¿no? Por supuesto, el Papa sabía perfectamente dónde venía y en la situación en la que se encontraba España y quién era el que tenía al lado en todo momento, ¿no? Es decir, sin separarse un ápice de él, porque sabía que no iba a escuchar improperios, o posiblemente no podía escuchar improperios, o no se le iba a insultar como cuando este señor está por la calle o deambula por la calle con toda su escolta de 40 coches de seguridad. Me recibió su abucheo cuando fue a visitarle a la Nunciatura. Pero obviamente la Sagrada Familia no, porque dentro de la Iglesia no se va a abuchear a nadie. No, pero bueno, pero ahora se aplaudió a los reyes. Escucha, claro, pero mientras se acerque a ellos, mientras esté siempre pegado a ellos, va a ser muy difícil el poderse anotar ese. Pero lo que sí que sorprende, y hago alusión a lo que decía el sumo pontífice con el tema de la cantidad de muertos que hay en las aguas en el Mediterráneo, no tantas en el Atlántico, yo creo que eso se ha cedido porque, en fin, son aguas más frías, y para poder cruzar el Atlántico la verdad es que no se necesitaría un cayuco, sino necesitaría
por lo menos un barco como el que suele estar muchas veces la gente que tiene más dinero, ¿no? Pero sí que es verdad que no se habla de lo que hay detrás de todas esas mafias, que son las que constituyen el problema real y la enfermedad de la enfermedad. Por eso creo que es tan importante que el Papa se haya referido, y además se ha referido con una dureza increíble. Claro, pero... Deténganse, conviértanse. Claro, ya, pero, don Luis, es que detrás de todo esto hay un gobierno que desconocemos exactamente y de hecho hasta incluso se les capturó la información de los móviles cuando tuvieron la reunión en Rabat y desconocemos realmente qué es lo que hay. Cuando hay algún problema con la valla en Ceuta y Melilla, rápidamente vemos oleadas de gente que viene a España. Claro. Es decir, y algo a Las Palmas, es decir, que es, desde el punto de vista náutico es la zona más cercana de tomar tierra, sí. O Almería, la costa de Almería, la costa de Granada más difícil, la Málaga, pero hay una mafia detrás y además que está de alguna forma tapiada, o de alguna forma no tapiada, sino ocultada. Está protegida por el régimen del país vecino, claro que sí. Claro, y ese es el problema. Y es donde tendría que de alguna forma también haberse pronunciado su Santo Pontífice. Sí. ¿Entiendo? Sí, es verdad. Bueno, y mientras tanto lo que hay es una regularización masiva por parte del gobierno. Hay voluntad de avanzar en ese sentido. Y fíjense el dato. Resulta que los policías, la Unión Federal de Policía se queja porque los policías están reclamando más medios para la lucha contra la delincuencia ordinaria y las horas extras normales se pagan a 10 euros. Sin embargo, las horas extras para la regularización masiva se pagan a 25. Es decir, que cuando hay voluntad política, ahí están viendo el cuadro, cuando hay voluntad política, claro que se saca el dinero. ¿Y cuál es la voluntad política? Regularización, sí o sí. Y me pasa que la ventana de la regularización es relativamente estrecha y acaba dentro de un mes. ¿Saben ustedes cuántos se han regularizado ya? 600.000. Luego, ¿iban a ser 500.000? No, van a ser muchos más. Probablemente estemos hablando de 800.000. Súmenle la agrupación familiar. Estamos hablando de 1,5 millones. Y para mí lo más llamativo, Álvaro, ¿por qué esa obsesión del gobierno para que desde prisiones se anime a los preventivos a que se acojan a la regularización? ¿Por qué esa voluntad del gobierno de regularizar a los presuntos delincuentes? Pues no lo sé, podríamos pensar mal, ciertamente. A ver, yo creo que este tema requiere un análisis sosegado. Tengo la sensación de que ha habido mucha prisa por hacerlo en poco tiempo y de ahí este problema que han denunciado claramente los sindicatos de policía, ¿no? De una dificultad. Hemos visto las colas para obtener los documentos, especialmente el documento de vulnerabilidad, se han visto desbordados los ayuntamientos, las ONGs que asesoran, etcétera. Ha habido un desborde, yo creo que ha habido una falta de previsión por parte del gobierno evidente y unos plazos inadecuados, ¿no? Creo que esto debería haberse organizado de otra manera. Yo, si me permite la reflexión, Luis, ciertamente el tema de la regularización extraordinaria plantea muchas complejidades, plantea problemas y podemos discutir si pues puede alterar la configuración de nuestra sociedad, pero también es verdad que es gente que lleva un tiempo en España, que está trabajando y que si en España no cambia el planteamiento demográfico de natalidad, que es algo que muchas veces hemos reivindicado, pues tenemos un problema de falta de mano de obra, ¿no? Y claramente yo creo que ha habido varios estudios económicos importantes que han hablado de que la inmigración también contribuye en cierto modo al sustento de nuestro sistema económico. Entonces yo creo que este aspecto debería haber estado mucho mejor gestionado, debería haber habido plazos más amplios, debería haber habido una previsión de la carga de trabajo que va a suponer para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero también es verdad que es difícil mantener pues en una irregularidad administrativa que evidentemente es culpa de los que han venido de manera irregular, ¿no? Pero ciertamente gente que lleva trabajando un tiempo en España... Pero esa gente que ha venido de manera irregular, ellos lo saben perfectamente que a través de muchos mecanismos pueden terminar teniendo la residencia y finalmente la nacionalidad, porque la mayoría son hispanos y la nacionalidad la consiguen en 2 años. Entonces, sí, realmente eso se habría producido igual sin necesidad de avalancha y sin necesidad de generar un efecto llamada. Cabe la duda si el gobierno lo que está buscando pues es que a un medio plazo la gente que haya sido regularizada ahora, en cierto modo está agradecida al gobierno socialista por esta operación. Exactamente igual que el asalto al censo con la ley de nietos. Claro, es posible que, por cierto, ya han establecido un mecanismo de fast track para que puedan votar de manera más ágil. Sí, es un tema que sí me parece mucho más grave, porque la alteración del censo electoral
por medio de pues cuestiones como las que hemos visto de la memoria histórica o de, en fin, los que eran sefardíes. Es decir, hay una ampliación y una extensión de la ciudadanía española y del derecho de sufragio que a mí me parece un tanto artificiosa. Si ya cabría dudar de si los nietos de gente española que vive en Latinoamérica, que no tiene una conexión real con nuestro país, ni con su economía, ni con su legislación, bueno, pues en fin, el derecho de sufragio, habría que pensar si tiene un sentido, pues ir extendiendo esos límites. Yo creo que es bastante evidente que el gobierno busca, bueno, pues unos réditos electorales a corto o medio plazo. Y a mí eso sí me parece bastante grave porque puede suponer, nuestra ley DONT deja en el tema de los restos en cada provincia, pues en ocasiones el baile de un escaño, de 2 escaños, y oye, pues el gobierno sabe que consiguió mantener el gobierno por los pelos con una mayoría muy exigua, y claramente pues a lo mejor 3, 4, 5 escaños pueden marcar la diferencia. Y atención porque los nietos, los llamados nietos o bisnietos, porque ya se han nacionalizado gente que había, bisnietos de gente que había migrado en 1905, o sea que represaliados por el franquismo va a ser que no. Pero en fin, es increíble lo que estamos viviendo. Pero quiero que vean, y Fernando, me comentas, porque fíjense, se acordarán del diputado, el conocido como Rastras. Bueno, pues el Rastras de Podemos ahora ya plantea que qué es eso de que a Canarias llegue todo el mundo, que a los 3 meses puerta. Que aquí hay pues un periodo de 3 meses en los que las personas puedan estar con su visado, con turismo, visita, etcétera, y a partir de ahí que tengan que abandonar el archipiélago. Bueno, pues resulta que la extrema izquierda, la que lo sufre, que es el caso, pues piensa que eso de puertas abiertas va a ser que no. Hombre, es que indudablemente la superficie es la que es, la densidad de población es la que tiene y no hay más recursos que los que existen. Claro. Entonces, con lo cual es evidente que todo tiene un límite y una elasticidad, cosa que, lógicamente, el gobierno ni cuenta con el gobierno canario, ni ha contado nunca con ningún gobierno y, por supuesto, va a dejar de seguir sin contar, ¿no?, con él, ¿no? Hablabais antes del tema de la inmigración, ¿no? Es vital, ¿no?, sobre todo porque tuve la ocasión de estar la semana pasada en el sur, en Jaén, comarca por antonomasia del aceite, y del aceite prácticamente que se exporta a media Europa, ¿no?, y medio mundo, ¿no? El oro verde que llaman ellos, ¿no? Si no fuera, estoy hablando con varios, que de hecho es con uno de los responsables de una sociedad cooperativa muy importante en Jaén, y él me decía, Fernando, si no hubiera inmigrantes, o sea, si no tuviéramos la posibilidad de poder contratar, que son todos extranjeros, nosotros no podíamos seguir ahora mismo con este proyecto. Claro, claro. Es decir, sería inviable el poder cualquier tipo de mejora de cualquier tierra latifunda, me refiero de explotación agrícola, es decir, imposible sin contar con esta persona, ¿no? Y lo lamentable que la argucia que está utilizando el gobierno para esto es distinto y tiene otro tipo de alevosamente intencional, que es decir, que lo primero que van a... Pues por supuesto, has dicho tú lo de la agrupación familiar, por supuesto, pero lo primero que va a ser es la municipal. Es decir, en el momento que tengan el padrón y se puedan inscribir en un padrón, van a tener acceso al poder, al voto directamente del municipio, que es la política la más importante que hay en España. Es decir, que es donde se administra realmente la política, porque es la que está más directamente conectada con el pueblo. La de arriba es inviable, por supuesto, ya ni tiene ese acceso, ni se tiene acceso. ¿Es necesaria la inmigración? Por supuesto que sí, por supuesto que regulada. Es decir, legal y ordenada. ¿Cómo se llama el individuo este de las rastas? Que no sé cómo se llama. Me acuerdo, la verdad. El de Canarias, el podemita lo que ha dicho el individuo. Es decir, es evidente, es decir, claro, lógicamente, aquí es aceptado, y también lo dice Vox, también lo dice Santiago Abascal, el presidente de Vox, ¿no? Es decir, que, oye, si nadie está en contra de esto, pero una vez que esté regulado, pero el fin de... y sobre todo porque el tiempo apremia para el gobierno. Claro. Es decir, y no tiene otra escapatoria, como hemos dicho antes, el señor P.S. le va a ser muy dificultoso poder vivir en España después de todo esto si no tiene una salida. Sí, sí. Bueno, en realidad aquí nos va a resultar muy difíciles a nosotros, porque si finalmente consiguen con la ley de nietos nacionalizar a 2,5 millones de hispanos y teledirigir el voto, España está muerta. Si realmente no convocan elecciones ya es porque saben que las perderían. Y eso, hombre, con la democracia marida bastante mal. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta vamos a hablar sobre todos los casos de corrupción que hemos conocido esta semana. No se alarmen, pero las iremos digiriendo poco a poco. Va a ser enseguida. Antes un consejo, porque ya estamos a las puertas del verano. La operación Bikini está en marcha y si necesitan adelgazar de manera urgente, yo les recomiendo el Pack Express. De esa manera podrá ponerse esas piezas, esas prendas que tanto le gustaban. Bueno, pues Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días
días puede bajar de peso gracias a este Pack Express. Es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecen un servicio personalizado y no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre, porque el Pack Express se adapta a ti. Así que no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Nos vamos a esa pausa y a la vuelta, Corrupsoe. Sea una persona mayor de 98 años que tiene el mismo derecho a vivir, o sea una persona que no tiene recursos económicos, es vulnerable, esté donde esté, y hay que dar una solución. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. En Lar de Paula elaboramos vinos de La Rioja que reflejan el carácter de nuestra tierra y la pasión por el detalle. Nuestro blanco semidulce, alas de mariposa. Nuestro tinto de autor, Merus 4. Vinos Lar de Paula, reconocidos por su calidad y autenticidad. Entre las montañas suizas, donde la nieve lo convierte todo en emoción, nace Hotel Helvetia, el destino ideal para vivir el esquí como nunca. Situado junto a las mejores pistas, en un valle donde entrenan campeones, cada día comienza con adrenalina y vistas que enamoran. Y al regresar, te espera el equilibrio perfecto, spa para desconectar, chimenea para sentir la calidez del invierno, jacuzzi con vistas y desayunos que convierten cada mañana en un lujo. Hotel Helvetia, tu experiencia alpina completa, esquí que emociona, descanso que conquista. No la pude ver en la caja. Me despedí de ella. Y aquí la tengo. Es mi Noelia, mi hija. 24 años. Es el padre de Noelia, ya saben, esa chica de 23 años que fue eutanasiada hace un par de meses y donde realmente estamos todavía en shock porque era una chica con todo el futuro por delante, con un padre que quería dedicar su vida a cuidarla, con toda una sociedad que estaba apoyándola y con una estructura política que decidió financiar el suicidio asistido. Es increíble. Bueno, hablamos del Papa porque el Papa ha tenido un discurso espiritualmente muy potente. Por ejemplo, ha dicho que no hay que espiritualizar el dolor, que Dios no quiere que suframos, que Dios nos acompaña en el dolor y en el sufrimiento, pero no lo provoca, ni lo desea, ni lo quiere. Y también ha hablado de la religiosidad, que no es una cosa del pasado o del museo, sino que está viva hoy. Y aquí una encomienda para España de hoy y de mañana. Que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar,
sino una escuela de fe de la que beber también hoy. El discurso realmente ha sido tremendo desde el punto de vista humano y espiritual. Cuando ha estado en la cárcel ha dicho: Dios te quiere como eres, pero te sueña mejor. Es de una poesía increíble. La verdad es que a mí, desde el punto de vista espiritual, me está dejando totalmente en shock. Ha sido una riqueza enorme la que han tenido todas las intervenciones del Papa. Yo creo que este viaje hace falta reposarlo, releer los documentos con un poquito de tranquilidad. Yo diría que ha sido un regalazo lo que nos ha hecho el Papa León XIV a la sociedad española. Y además, fíjate qué providencial, qué relevante en este momento tan complicado, tan triste de la España de hoy, polarizada, absolutamente, en fin, quebrada en lo moral, ¿no? Y con este gobierno que tenemos. Bueno, pues yo creo que el Papa nos ha dado un soplo de esperanza y además, fíjate, nos ha dicho cosas, nos ha hecho reconectar con esa historia enraizada en el cristianismo, nos ha hecho reconectar con los grandes momentos de la historia de España, con Santa Teresa, con la Escuela de Salamanca, con el momento en que España, la fe en España, bueno, pues era predominante y tenía una incidencia muy grande en nuestra vida cultural, vida política. A mí me parece que el discurso del otro día en el Congreso de los Diputados fue potentísimo, porque defendió la vida desde la concepción hasta la muerte natural, porque defendió la concordia, porque habló del bien común como meta a buscar en el ámbito público, porque habló de que la ley no es justa meramente porque la aprueben por una mayoría exigua, sino que la ley tiene que ser de verdad justa, tiene que respetar la dignidad humana. O sea, nos dio toda una lección moral de gran altura. Y luego además creo que ha, digamos, espoleado esa espiritualidad que evidentemente, bueno, la gente más activa, ¿no?, en la fe, pues esa gente está activa, pero hay gente que está un poco dormida, hay gente que bueno, en fin, quizás se había alejado un poquito de la fe, y lo que ha conseguido León es sacar a la gente a la calle, poner la fe cristiana en la plaza pública. Esto era algo muy relevante. Medio millón de jóvenes estuvieron en la vigilia, se pusieron de rodillas a adorar al Santísimo. 1,5 millones, según la conferencia episcopal, estuvieron en la misa del día siguiente. Más de 10 o 11.000 voluntarios que estuvieron en IFEMA despidiendo a León XIV, y la verdad es que es una muestra, como lo he dicho antes, de que existe todavía suspiro, es decir, hay aire todavía fresco en España por ver la gente cómo se ha hecho a la calle y por ver efectivamente que también se abraza la fe cristiana, tan denostada muchas veces por una pandilla. No iba a decir el adjetivo porque es que... Sí, una pandilla. No, pero una pandilla, ¿no? Entonces, que además que se favorece también de eso, es decir, que se ha favorecido de una forma... Creo que yo creo que el eslogan estuvo muy bien tirado, lo de alzad la mirada, porque frente al fango en el que estamos viviendo en la vida pública, yo creo que hay que alzar la mirada. Por cierto, en los voluntarios dijo que habéis dado un ejemplo de gratuidad y sois una muestra de la ciudad de Dios, hablando de la ciudad de Dios y la ciudad del hombre y tal. La verdad es que fue espectacular. Bueno, hablabais del discurso en el Congreso, lo más sonado ha sido el discurso sobre el aborto, que fue este. La defensa de la vida humana no es una cuestión parcial ni un interés confesional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas y la ley pierde su significado más profundo, servir y proteger a cada persona. La ley deja de proteger a las personas y el primero que lo paga es el más débil. Por ejemplo, el caso de Noelia. Por eso es tan sangrante. La Fundación Abogados Cristianos ha entrevistado al padre y el padre tiene un testimonio absolutamente desgarrador. No quiero que salga otra Noelia como ha pasado con mi hija. Mi hija con 23 años, para mi punto de vista, porque yo es mi hija, la conozco y la he tratado, los ha engañado muy bien. Y si ellos se han dejado engañar... No la pude ver en la caja. Me despedí de ella. Y aquí la tengo. Es mi Noelia, mi hija. 24 años. Ellos han dejado de engañar. Pero es que además el Congreso está acelerando los trámites para que las próximas eutanasias se hagan de manera más rápida todavía. O sea que estamos aceitando la máquina de matar, para entendernos, lo cual es absolutamente inquietante. Bueno, Ayuso ha sido entrevistada sobre la visita del Papa y ha reivindicado lo que dice el Papa, y es que lo que hay que hacer es estar al servicio de los más vulnerables, porque si no, son precisamente los más vulnerables los primeros que lo pagan. Vulnerable, sea un no nacido, sea una persona mayor de 98 años que tiene el mismo derecho a vivir, o sea una persona que no tiene recursos económicos, es vulnerable.
esté donde esté, y hay que dar una solución. Otra de las sorpresas del viaje del Papa ha sido el discurso de banderas en el encuentro con el mundo de la cultura, donde se reconoció como una víctima del hechizo de Dios. Decís vosotros que los tiempos son malos. Sed vosotros mejores y los tiempos serán mejores. Vosotros sois el tiempo, decía San Agustín. Yo hoy estoy aquí, Santo Padre, confesando haber sido víctima del hechizo de Dios. Muchas gracias. La verdad es que es muy emocionante. Y otra de las cosas que dijo en el Congreso de los Diputados es el derecho de los padres a educar a sus hijos. Frente al discurso de, por cierto, la que hoy es embajadora ante la Santa Sede, de que los niños son del Estado, pues no, los niños son de los padres tienen derecho primigenio, dijo, a educar a sus hijos, y eso es absolutamente sagrado. La colaboración ha de respetar siempre el derecho primario e inalienable de los padres a elegir el tipo de educación y de formación que reciben sus hijos, en coherencia con sus propias convicciones morales, culturales y religiosas. Bueno, pues el mensaje me parece que está clarísimo. También habló sobre la libertad religiosa, precisamente en un momento donde en el Valle de los Caídos pues hay una injerencia por parte del gobierno. Curiosamente, mientras el Papa estaba en ese discurso en el Congreso, comenzaron las obras de la llamada resignificación, o sea, profanación del Valle de los Caídos, y por eso yo creo que el discurso de la libertad religiosa era tan importante. Bueno, como les hemos dicho, el despliegue de fe ha sido espectacular. En Santiago Bernabéu se llenó de 80.000 personas y ahí el Papa dijo lo siguiente. Bueno, esas eran las imágenes en la Sagrada Familia, y ese era el Cristo de Lepanto, donde el Papa estuvo rezando durante un buen tiempo. En el Bernabéu les contaba que lo que dijo fue: menudo golazo le ha metido la Iglesia de Madrid. En fin, ha sido absolutamente espectacular. No sé con qué os quedáis de esta visita, que la verdad es que ha sido tan intensa que ahora, como dices Álvaro, hay que empezar a digerirla. Sí, es muy complicado poderse quedar con algo en particular porque ha sido todo intensísimo. Me parece que el Papa ha tenido para todo el mundo. Se ha entrevistado con el sector de la cultura, con la gente del deporte, con aquellos que son referentes sociales. Incluso hasta se ha entrevistado con la patronal y los sindicatos. Me parece una cosa también bueno, pues interesante porque son también sociedad, sin duda. Pero yo creo que sobre todo nos ha dado un impulso de espiritualidad. Hablabas muy bien, Luis, del lema de alzar la mirada, ¿no? Qué necesario en el momento actual, que estamos en el barro, en el fango todo el día, bueno, pues levantar la mirada, mirar con esperanza el futuro, reconectarnos con el Señor, volver a lo fundamental. Y yo creo que el Papa nos ha recordado que somos un gran país, que tenemos unas raíces cristianas fundamentales. Nos ha, y más bien diría, les ha cantado las 40 a nuestros representantes públicos, bueno, en el sentido también de cómo deben enfocar la legislación. Yo creo que esas caras que se veían ahí de un gobierno con cara de acelga cuando hablaba de la defensa de la vida, claramente, cuando hablaba de la libertad de enseñanza, claramente, pues es muy sintomático. Pero yo sobre todo me quedaría con esa humanidad, con esa cercanía, con ese cariño y también con la altura intelectual del Papa. Creo que es muy reseñable, bueno, pues que sus discursos han tenido mucha amiga y creo que en ese sentido está muy en la línea de lo que ha sido pues, el papado de Juan Pablo II, de Benedicto XVI y también del Papa Francisco, en el sentido bueno, pues de una cercanía, de una preocupación por los retos sociales que tenemos muy grande, ¿no? Y una profundidad espiritual a mí me ha parecido impresionante. Lo más importante es la simiente donde se siembra, es decir, lo que está diciendo sobre las personas sobre las que recae ese informe o esa misiva que ha dado de una forma, yo creo que subliminal, pero realmente muy directa a la clase política en España. Es decir, que lo dice todo con mano izquierda. No, pero lo dice todo, no calla absolutamente nada. Me gusta, a mí me encanta, es decir, sí. Y no puedo estar más de acuerdo con él, ¿no? Y en la forma en la que de alguna forma comete ese tipo de comentarios y los hace públicos, ¿no? Pero es muy importante la tierra donde cae ese tipo de información. Y sobre todo en un país en la que tiene una forma muy peculiar de redistribuir su gobierno la riqueza, como los hijos que no son de los padres sino que del Estado, o como el dinero público, como dijo una ministra, que no era de nadie. Es decir, vivimos en ese claro, ojalá que
esas semillas que León XIV daba el otro día en la Cámara Baja, pues sean fructíferas para, iba a decir, bueno, sí, lo voy a decir, la calaña de clase política que ahí dentro nos administra. Sí, sí. Yo creo que el Papa, desde luego, en el Congreso les animó a alzar la mirada. No sé si se producirá el milagro, a lo mejor sí, esperemos que sí, pero desde luego yo creo que lo ha dicho absolutamente todo. Bueno, para analizar toda esta visita del Papa, porque han ocurrido muchísimas cosas, tenemos con nosotros a Paloma Girona, ella es la impulsora del canal Conclave Informa. Paloma, gracias por acompañarnos, muy buenas noches. Muy buenas noches, Luis. Bueno, pues el discurso del Papa en el Congreso, por cierto, el primer Papa que acude al Congreso de los Diputados ha sentado muy mal en la izquierda, dicen que se ha convertido el Congreso en una iglesia, etcétera, etcétera, pero hubo 7 minutos de ovación. ¿Tú cómo lo interpretas? Bueno, pues muy buena pregunta. Yo creo que forma parte del misterio humano, ¿no? A ver, bromas aparte. Yo creo que, y lo vimos en las imágenes, ¿no? Veíamos que al Papa se le escuchó con respeto, probablemente muchos de ellos, yo creo que por el escaso nivel que puedan tener, si quieres, intelectual, académico, meramente de las bases de lo que es el humanismo, ¿no? Bueno, pues estaban ahí formando parte del entorno. Pero, por ejemplo, si escuchamos a Rufián a la salida fue muy respetuoso y situó perfectamente el discurso del Papa. Él dijo, ha sido un discurso humanista dentro del humanismo cristiano, lo que un Papa debe decir. Otra cosa es que yo, Rufián, no esté de acuerdo, ¿no? Pero hasta ahí bien. Luego Ione Belarra, claro, es que te dan ganas de decir, bueno, esta mujer pobrecilla, ¿no? Pero llegó a decir, al final, cuando le preguntaban los periodistas, decía que, bueno, que era incomprensible que una personalidad como el Papa hubiese hablado en un congreso. Eso ya nos dice muchas cosas. Feijóo, por ejemplo, se le notaba tocado. Yo esto que decías, que te escuchaba hace un ratito, Luis, que decías que bueno, que ojalá muchos no solo se sientan interpelados, sino que les cambie interiormente la vida para ejercer el servicio público. Feijóo, por ejemplo, habló de convicciones y es lo que dijo, este Papa nos ha traído lo que nos falta a los políticos, porque él habla con convicción de lo que cree. Y se le veía tocado. Ahora, Paloma, ¿no? Paloma, hay dos críticas que me han sorprendido, que han sido las de Alsina y Vallés, que han dicho que ha sido impropio que el Papa, que es un jefe de Estado, llegue al Congreso a broncar a los miembros del Congreso en cosas que no le gustan, que eso les parece políticamente inaceptable. ¿No te parece fuera de lugar esa crítica? Absolutamente. La de Vallés no la escuché, pero sí escuché la de Alsina y además me pareció también fuera de lugar pretender, ¿no? Él lo decía hipotéticamente, que los diputados no hubiesen tenido un tiempo de réplica al Papa. Vamos a ver, el Papa... Sí, yo... Uy, perdón, pero es que tengo aquí Esto son las cosas del directo. No os podéis imaginar el bicho que se me ha puesto aquí. Dios mío. Por Dios. A ver si se va. Es que es el típico abejorro. Es que de verdad, además, les tengo pavor. Bueno, voy a intentar no hacer caso. Vamos a intentar recuperar... Sí. Si quieres, líbrate del abejorro y volvemos contigo en un minuto. Cortamos y me tengo que librar de esta cosa porque es que me va a matar. O sea, es que no sabéis el tamaño que tiene. Yo creo que ya se ha ido. Espero. ¿Ya? Venga. Ya, seguimos. Bueno, a ver. Bueno, Paloma, vamos si te parece. ¿Dónde estábamos? Sí, estábamos con Alsina y Vallés, pero yo creo que lo dejamos. Vamos a seguir adelante con más asuntos. Paloma, más de fondo. ¿Tú con qué te quedas? Vale. Porque yo creo que el Papa sabía muy bien qué es lo que estaba haciendo, estaba visitando España con proyección a Hispanoamérica, estaba visitando España sabiendo que tenía también proyección en toda Europa y que era su primer gran viaje apostólico. Yo creo que para entendernos ha puesto el huevo y ha lanzado un mensaje de espiritualidad profunda, pero también de análisis de la sociedad absolutamente espectacular. Sí, sin duda. A ver, para nosotros es el primer gran viaje apostólico porque ha venido a España, ha venido a nuestro país y sobre todo se ha puesto de relieve que gracias a Dios nuestra Iglesia está viva. No quiere decir que esté esplendorosa, ¿no? Pero está viva, está presente porque lo hemos visto, ¿no? No solo en las calles, sino en la organización, en la respuesta de la gente. Muchos de la generación Juan Pablo II, Benedicto XVI, ahora son generación León, aunque tengan ya 50 y 60 años, ¿no? Pero los viajes apostólicos, todo viaje apostólico es importantísimo. El viaje que hizo primero a Turquía, ¿no? Que fue punta de lanza para recordarnos el interés que tiene la Iglesia en la unidad de los cristianos, en el yendo a
a lo que antiguamente era, a lo que era la ciudad de Nicea, para conmemorar los 1700 años del concilio de Nicea, y recordarnos que ortodoxos, protestantes y católicos tenemos en común el credo, ¿no? Ese fue un viaje importantísimo. Y luego, además, lo que le dijo a la cara, de la forma que aquí también la ha dicho, las cosas, por ejemplo, a Erdogan, ¿no? Le habló de la libertad religiosa, le habló de cosas claves que faltan en Turquía, y lo dijo con toda la mansedumbre que este Papa, y la elegancia, que yo destaco, que tiene una elegancia muy destacable. En África, exactamente igual. Y luego en Mónaco también, estaba más serio, estaba muy triste, porque acababa de estallar la guerra en Irán. Pero nadie ha destacado el discurso, por ejemplo, del príncipe Alberto de Mónaco ratificando que es un Estado católico en Europa, en la Europa de hoy, ¿no? Y yo creo que el Papa le premió por su negativa a despenalizar el aborto en Mónaco. Por ejemplo, como jefe de Estado de una ciudad de Estado, Alberto de Mónaco lo ha hecho siendo consecuente con el catolicismo de su país, ¿no? Entonces, viendo aquí, pues son muchas cosas. El Papa sabe, el Papa está muy bien informado. No solo es que nos conozca, es que hay que recordar que los obispos fueron, si no recuerdo mal, en octubre o noviembre, le invitaron formalmente, pero es que le han informado. El Papa, luego ha habido cambio de nuncio también. El Papa conoce al dedillo España y la situación real. Además, es un hombre muy aterrizado, es un hombre que tenemos la suerte de que tiene esa armonía, ese equilibrio de que es doctor en Derecho Canónico, es matemático, es agustino, con un peso muy grande del estudio, con un peso humanista enorme, luego un hombre profundamente espiritual, ¿no? Entonces, es mucho lo que nos ha dejado, pero es verdad que España atravesamos un momento de crisis, pero esto es un poco ya, estamos ahora viendo ya... Estamos recogiendo los frutos putrefactos de algo que se viene sembrando desde hace mucho tiempo, muchos años. Y probablemente el católico, el católico en sí, hemos dejado el pueblo católico mucho que desear, y ahí yo creo que nos tenemos todos que examinar. El Papa ha venido en clave de cambiar la historia, y no solo aquí en España, sino yo creo que la Iglesia tiene una misión, como él lo dijo hace poco en una catequesis del miércoles, que la Iglesia es sacramento de salvación, como dice el Vaticano II. En su primer discurso nos habló de la historia, de la huella del peso de la historia que tiene España en la historia, de lo que es el cristianismo, la catolicidad. A los jóvenes les dijo, tenéis que ser cambio en la historia. Él ha venido con una clave del cambio en la historia, de lo que puede aportar en el amor y desde el amor el catolicismo, el cristianismo, a cualquier sociedad, que es lo que muchos de los diputados que hay en el Congreso pues no entienden, porque claro, esas categorías de proyectar tu vida, cualquier actividad que hagas desde el amor, pues bueno, requiere un poco de entrenamiento espiritual y de conocimiento del Señor, ¿no? Les quedan un poco grandes. Ahora, Paloma... Bueno, como a todos, Luis, sí, a todos hasta que entramos en ello. Exacto, sí. Bueno, Paloma, muy rápido, desde hace 15 años que no venía un Papa a España, en 15 años ha habido un proceso de secularización muy acelerado. Sin embargo, tanto en la vigilia, 500.000, como en la misa del día siguiente, de hace una semana, 1,5 millones, son cifras absolutamente espectaculares, incluso superiores a las de Benedicto. ¿Cómo lo explicas? Bueno, pues yo creo que lo explico yo creo que hay una actividad, no solo en España, lo estamos viendo en muchos lugares del mundo, que se está cosechando ahora, yo creo que por toda la decadencia que hay, la decadencia a nivel mundial, no solo en Occidente, en Europa, en España, a nivel mundial, y llegan nuevas generaciones, pero muchos han sembrado, se está cosechando, y luego hay un impulso, yo creo que real, del Espíritu Santo. Debe haber mucha santidad de muchas personas invisibles orando por la salvación de este mundo, y yo creo que nos sobrepasa incluso a la Iglesia, ¿no? O sea, nos está sobrepasando un impulso que se está constatando. Yo veía hace unas semanas un vídeo de algo que ocurría en Nueva York, antes, yo creo que era en Cuaresma o por ahí, o en Pascua, y que decía la persona que se preparen sacerdotes y obispos porque no dan abasto con la oleada que está viniendo de conversiones al catolicismo, ¿no? Y necesitan sacerdotes, obispos, laicos, todo el mundo tiene que estar disponible para esa nueva gente que está llegando sedienta de Dios. Claro. Y que yo intuyo que hay algo que se está moviendo que nos sobrepasa a todos
y que tenemos que estar atentos, como decía el Papa en Barcelona, a ese viento del espíritu, ¿no? Claro. Y nos invita a la vez a esa interioridad. Si no hay interioridad, si no hay una vivencia interior de una relación con Dios, de la vida de gracia, de vida de sacramentos, de vida de comunidad, de vida de oración, es muy difícil percibir esa inercia del espíritu, ¿no? Y luego también es verdad que Dios se adapta a la realidad de cada persona, Claro. ¿no? Igual que la Iglesia. Y también uno de los mensajes preciosos que ha dicho el Papa, recordando a Pablo VI, fue lo de que la Iglesia es maestra y experta en humanidad. Sí, sí. Entonces, porque es así, o sea, no es separable, somos una unidad, no somos espirituales y angélicos, no. Toda nuestra persona, pues vosotros en los medios de comunicación, otras personas en política, cada uno en su profesión, cada uno en su quehacer, en su familia, en lo que le toque, ¿no? En la vida. Hay una unidad, entonces si hay un motor real de esa, digamos, de esa creencia en el Evangelio y en que nuestro Dios es personal y quiere a través nuestro expresar su amor al prójimo, si nos lo creemos realmente, lo que le dijo el Papa a los jóvenes, ¿no? Podéis ser la chispa, que además ser protagonistas y cambio de la historia. Que por cierto, algo parecido y también una frase muy rica y muy fuerte dijo el Papa Benedicto XVI en la JMJ de Colonia en el 2005, 2006, si no recuerdo mal, que les dijo que el amor era esa fisión nuclear, ¿no? Utilizando un poco, no hablaba de la bomba atómica, ¿no? Pero sí que habló del amor como la fisión nuclear, y ahora León ha dicho la chispa, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, yo creo que en Cuatro Vientos, en 2011, cuando vino Benedicto XVI, como en el 2003, cuando vino Juan Pablo II, la respuesta de la Iglesia española siempre ha sido magnífica. Y yo creo que en esta ocasión el matiz es que verdaderamente atravesamos un periodo de noche oscura, como dijo el primer discurso del Papa, que no solo hablaba en el Palacio Real, no solo hablaba de una noche oscura espiritual a los San Juan de la Cruz, no, pues él es muy elegante, no dijo vosotros, esta sociedad, estáis fatal, ¿no? Estáis llenos de corrupción. Si os fijáis, en ninguno de los discursos ha citado la palabra corrupción, No. en ninguno. No, pero Es evidente que él ha venido a decir, España, necesitáis un cambio y tenéis todas las herramientas que os da vuestra historia, vuestra fe, vuestra riqueza, vuestras cualidades para sacar adelante este país, porque estamos en una noche oscura, ¿no? Sí, pero en todo caso estaba... Eso es genial. Sí, estaba sobrevolando. La verdad es que, como decías, es de una elegancia increíble. A mí una de las frases que me ha encantado ha sido lo de que el amor de Dios nos precede y nos excede. Es hasta poético. En fin, Paloma... Y fíjate, Luis... perdona, pero yo creo que es que esta yo la quiero destacar porque en el estadio este en Barcelona, también en la vigilia con los jóvenes, cuando le preguntaron del dolor, el testimonio es impresionante de esa chica joven que pasó por los servicios sociales, que su padre quiso matar a su madre. Cuando ella le pregunta, ¿cómo puedo perdonar a mi padre? ¿Y dónde estaba yo? ¿Dónde estaba Dios cuando yo era pequeña? Y el Papa le dice, Dios siempre está, pero Él nos ha dado las herramientas para hacerle presente, ¿no? O sea, nos ha dado la inteligencia, nos ha dado la voluntad, nos ha dado y mostrado el camino del bien y el camino que es Cristo. Y en esa medida, y ahí es donde está Dios, está en vosotros, ¿no? A mí me ha parecido una respuesta, sinceramente, pues aparte de muy espiritual, muy profunda y muy humana de la realidad de lo que somos, ¿no? Este Papa, bueno, pues yo creo que nos va a traer muchas alegrías, muchas enseñanzas, hay que escucharle, hay que leerle. Y luego pues es la mansedumbre que tiene, ¿no? Yo creo que es un hombre muy libre, y lo que nos ha demostrado, él está dando ejemplo y va llevando a gala, sin pretenderlo, lo que es la libertas ecclesia, la libertad de la Iglesia, la libertad. Que ella La libertad de los hijos de Dios, desde luego, así que... Absolutamente, absolutamente, y hay que luchar por ello y hay que reivindicarlo con toda naturalidad, o sea, que sea con natural la religiosidad en cualquier ámbito, en cualquier espacio. Desde luego. ¿No? Paloma, yo creo que eso es muy importante. Paloma Girona, ha sido un placer. Muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias. Bueno, Gracias, Luis, buenas noches. Bueno, pues la verdad es que ha sido la visita, todavía estamos noqueados. Bueno, mientras el Papa estaba hablando en el Congreso, Fernando, resulta que empiezan las obras en el Valle de los Caídos. Esto no es una provocación, el Valle de los Caídos, recordamos, es Basílica Pontificia. Sí, y sobre todo que es una ignominia histórica, y sobre todo porque ya no solo representa, la verdad, uno de los momentos yo creo que fueron cúlmenes en la historia de España, sobre todo en la historia moderna de España, es decir, la unión
el símbolo de lo que se quiso representar con el Valle de los Caídos es muy distinto al que se le quiere dar y la connotación que se le quiere dar por una sesga, ¿sabes?, totalmente radical de izquierdas, ¿no? Un signo de reconciliación. De reconciliación. Claro. Tuve la ocasión de estar ahí gracias a un amigo nuestro, Alex Navaja, que fue el que me llevó allí. Tuve la ocasión de poder estar en esa preciosa biblioteca que tienen, que son los padres agustinos, benedictinos, correcto. Y la ocasión también de poder observar en un arcón, creo que te lo he contado en alguna ocasión, de ver las fichas de las personas que están allí de alguna forma enterradas, ¿no? Sí, sí. Y cuál fue mi mayor sorpresa, que existían tanto soldados de un frente como de otro. Y ahí estaban enterados, venían de Teruel, venían de la batalla del Ebro, venían de distintas partes de España. La grandeza es que es el único sitio de la humanidad, el único, donde están enterrados de los dos bandos. Y no fue nada fácil, pero había una voluntad clara de reconciliación. Bueno, pues eso se está quebrando. Ahora pretenden hacer una raja física en la basílica y hacer una intervención en plena visita papal en una basílica papal. En fin. Bueno, y un último apunte sobre el asunto del Papa. Cuando los obispos estaban viajando de Madrid a Barcelona en AVE, el portavoz de la Conferencia Episcopal hizo un rezo que no sentó muy bien al ministro de Transportes. Aparta, Señor, de sus recorridos todo peligro, imprudencia o accidente. Protege a los viajeros en cada trayecto y haz que lleguen felizmente a su destino. Esta pregunta me parece de bastante mal gusto. Primero, porque dudo mucho que los obispos ejerzan el papel de brujos y exorcicen un tren antes de subirse a él. Sinceramente, creo que es una afirmación que estoy seguro de que no se corresponde con la realidad. Bueno, Álvaro, no sé cómo lo valoras, porque no sé si el rezo era adecuado y la respuesta tampoco. El rezo era muy necesario porque dado que la gestión del ministro es absolutamente nefasta, no queda más remedio que encomendarse. Yo creo que el ministro Puente debería ser más cauto en sus comentarios cuando, pues en el periodo de su gestión ocurrió un accidente ferroviario verdaderamente gravísimo como el de Adamuz, al que el gobierno, pues yo creo que no está prestando la atención necesaria ni en la investigación ni tampoco en la atención a las víctimas. Venimos viendo cómo hay un montón de asociaciones de víctimas y familiares pues que se han sentido bastante desprotegidos y bastante preteridos, ¿no? Y el gobierno pues probablemente no ha puesto la misma atención y el hecho de estar en los funerales, etcétera, igual que por ejemplo sí lo puso en las víctimas de la Dana, donde probablemente esperaba encontrar un rédito político. Entonces, bueno, pues la bendición de los obispos es una bendición totalmente bien intencionada, igual que uno reza cuando se sube al coche, o la gente de fe reza cuando se sube a un avión, pues que vaya todo bien, que no pase nada, pero es que tal y como está el sistema ferroviario en España, pues que hay que encomendarse al Altísimo, porque ciertamente estamos viendo, bueno, pues... porque a lo mejor era su último minuto, sí, sí. Los problemas que han ocurrido, y no es una cuestión solo del accidente de Adamuz, es que ha habido bastantes incidentes, también en Barcelona murió una persona, un maquinista, quiero recordar, hay retrasos, claro. Tenemos un problema serio y el ministro debe ser más respetuoso y dedicarse más a la gestión. Y sobre todo simplemente hacer un apunte, simplemente una puntilla, y porque lo tengo de buena y muy buena mano por mi profesión. No solo hubo 46 víctimas, lógicamente que fallecidos, sino también un montón de perjudicados, que suman más de 120, a los que o se les ha amputado una pierna o ha tenido cualquier tipo de... Lo sé con conocimiento de causa. Entonces, con lo cual muchas veces, no todos, casi todos los medios de comunicación hacen referencia a esos 46 fallecidos, pero no a la cantidad tan sumamente elevada que hubo de perjudicados y con daños verdaderamente importantes y tal. Y me parece una desfachatez lo que hace el titular de esa cartera, que cuando menos tenía que tener el respeto, ¿sabes? Simplemente por la gente que, por culpa de algo que él administra... Por la negligencia, sí, sí. Y de su mantenimiento, no... Un poco de pudor sería necesario, no sé si estoy demasiado. Sí. Bueno, nos vamos a ir a pausa y a la vuelta les vamos a hablar de cómo la Fontanera trató de meterse en la Fiscalía y lo consiguió. Estaba en las entrañas del sistema. Enseguida, antes un consejo, porque si están en Madrid yo les recomiendo que vayan a Montes de Galicia, donde van a comer espectacular. Está en pleno centro y ahí están viendo las imágenes. La tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Puede saborear mariscos frescos, carnes jugosas, postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Puede disfrutar de una experiencia gastronómica única en un ambiente
ambiente acogedor y elegante. Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Están en la calle Azcona 46 de Madrid, así que puedes reservar tu mesa hoy mismo. Nos vamos a esa pausa y a la vuelta les hablamos de las andanzas, como dice el gobierno de Leire Díez. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. En Lar de Paula elaboramos vinos de La Rioja que reflejan el carácter de nuestra tierra y la pasión por el detalle. Nuestro blanco semidulce, alas de mariposa. Nuestro tinto de autor, Merus 4. Vinos Lar de Paula, reconocidos por su calidad y autenticidad. Entre las montañas suizas, donde la nieve lo convierte todo en emoción, nace Hotel Helvetia, el destino ideal para vivir el esquí como nunca. Situado junto a las mejores pistas, en un valle donde entrenan campeones, cada día comienza con adrenalina y vistas que enamoran. Y al regresar, te espera el equilibrio perfecto, spa para desconectar, chimenea para sentir la calidez del invierno, jacuzzi con vistas y desayunos que convierten cada mañana en un lujo. Hotel Helvetia, tu experiencia alpina completa, esquí que emociona, descanso que conquista.